Dicen que hay tormentas que no vienen del cielo, sino del corazón. La de Alejandro Cruz llevaba 3 inviernos cayendo sin pausa, una nevada silenciosa que cubría cada rincón de su vida. Tenía 68 años y vivía solo, rodeado de montañas donde el eco respondía a su propia voz. Allí donde el mundo se calla, él esperaba el olvido, hasta que una noche la tormenta decidió traerle una visita imposible. Imagina abrir tu puerta y ver 3 figuras blancas emergiendo de la nieve, casi flotando, con los ojos llenos de algo que no es miedo, sino súplica. ¿Qué harías tú? ¿Cerrarías la puerta o dejarías entrar el milagro? Si quieres descubrir qué ocurrió después, qué secreto escondían esos caballos, qué mensaje traían del otro lado del tiempo, quédate hasta el final. Y antes de continuar, apóyanos con un like, suscríbete para no perderte la segunda parte y cuéntame en los comentarios, ¿tú habrías abierto la puerta? La historia de Alejandro comenzó como tantas otras, con una pérdida. 3 años antes, Sofía, su esposa, su risa, su mundo, había muerto de cáncer. Desde entonces, la cabaña que construyeron juntos se volvió un museo del silencio. Los retratos en la pared ya no lo miraban, las herramientas dormían bajo el polvo y hasta el viento parecía pasar de largo. Alejandro no vivía, resistía. Su rutina era tan precisa como inútil: despertar, mirar la montaña, esperar que el día se acabara. Pero aquella tarde, el viento cambió de tono. Primero fue un rumor, luego un golpeteo en la puerta, un sonido que se confundía con el latido. Cuando la abrió, vio 3 sombras temblorosas recortadas contra la nieve. Eran caballos. 3. Todos blancos. Una yegua majestuosa que cojeaba y 2 potrillos que apenas podían sostenerse. Tenían los flancos cubiertos de escarcha y los ojos húmedos, como si el propio invierno los hubiera parido. Alejandro pensó en cerrarla. No tenía comida ni fuerzas, apenas le alcanzaba la leña. Pero algo en la mirada de la yegua lo detuvo. No era animal, era humana, era antigua, era una súplica. La compasión, cuando despierta, no pide permiso. Así que murmuró: «Está bien, pasen, aunque no sé qué demonios voy a hacer con ustedes». El aire helado se mezcló con el calor del fuego y el silencio cambió de forma. Por primera vez en años, el corazón de Alejandro sintió compañía. Mientras los potrillos se acurrucaban frente a la chimenea y la yegua descansaba, él se quedó observando el fuego como si fuera un altar. Sin saberlo, había abierto más que una puerta. Había dejado entrar la posibilidad de volver a sentir. Esa noche, cuando por fin se durmió, soñó con Sofía. No como la recordaba enferma, sino como la conoció, fuerte, luminosa, rodeada de flores silvestres. En el sueño, ella no hablaba con palabras, pero él entendió todo. Le sonrió y señaló hacia los caballos. «Te encontraron», parecía decirle. Alejandro despertó sudando, con el sonido de la tormenta apagado tras las paredes. Los 3 caballos dormían frente al fuego, inmóviles, como si nunca hubieran estado vivos. Por un momento pensó que todo había sido un sueño, hasta que uno de los potrillos se movió y exhaló vapor. Esa exhalación leve y tibia fue el primer milagro. La vida, pensó Alejandro, no siempre regresa con fanfarria ni con ruido. A veces vuelve así, en silencio, caminando sobre la nieve. Y mientras la tormenta seguía rugiendo allá afuera, él entendió algo que cambiaría todo. No hay soledad que resista una mirada de bondad, porque incluso en el invierno más largo, siempre hay algo blanco moviéndose hacia ti. Dicen que cuando uno ayuda sin esperar nada, el universo devuelve el gesto en formas que no comprendemos. Alejandro no lo sabía aún, pero aquella noche en que permitió que 3 caballos blancos durmieran junto a su fuego, había firmado un pacto invisible. La casa que llevaba años fría comenzó a llenarse de sonidos nuevos. El resuello de los animales, el crepitar de la leña, un ritmo antiguo que marcaba la respiración de la vida regresando. Durante los primeros días, la tormenta no dio tregua. Afuera, la nieve cubría los caminos como una sábana de mármol, pero dentro de la cabaña, el tiempo parecía detenido.
Alejandro, que antes contaba las horas esperando el anochecer, ahora se movía sin pensar, ocupado. Machacaba avena vieja, cortaba manzanas marchitas, calentaba agua para los potrillos, les hablaba en voz baja, sin esperar respuesta, pero ellos lo escuchaban. A veces, cuando pronunciaba el nombre de Sofía en voz alta, por costumbre o por nostalgia, la yegua levantaba la cabeza y lo miraba como si entendiera. Una tarde, mientras la tormenta rugía detrás de las ventanas, uno de los potrillos se acercó lentamente. Apoyó el hocico en el pecho de Alejandro. Fue un instante breve, pero suficiente para que algo cambiara. El dolor que lo había perseguido durante años, esa punzada constante en las costillas, esa sombra que los médicos llamaban dolor del corazón roto, desapareció. No disminuyó, no se suavizó, simplemente se fue como si nunca hubiera existido. Alejandro se quedó inmóvil. No quiso moverse por miedo a romper el hechizo. Cuando por fin respiró, el aire le pareció distinto, más liviano, como si hasta el humo del fuego se hubiera vuelto puro. «¿Qué demonios son ustedes?», murmuró, pero los caballos no respondieron. Solo la yegua, desde su rincón, lo observó con una calma tan profunda que parecía humana. Esa noche, mientras intentaba dormir, soñó de nuevo con Sofía, pero esta vez no había flores, ni prados, ni risas. Ella estaba de pie bajo la nieve, con la mirada fija en él. Detrás de ella, los 3 caballos. En sus labios apenas una palabra: confía. Alejandro despertó con lágrimas en los ojos y un presentimiento extraño. Lo que estaba viviendo no era un accidente. Había un propósito escondido, una razón por la que esos animales habían llegado hasta su puerta. Pasaron los días. La tormenta seguía, pero dentro de la cabaña, el fuego ya no era solo una necesidad, era un símbolo. Él hablaba con los caballos, los alimentaba, e incluso les dio nombres. A la yegua, Luna, por el brillo suave de su mirada. A los potrillos, Estrella y Nova, porque traían luz donde antes solo había sombra. Y cuando los llamó así, algo curioso ocurrió. Los 3 alzaron las cabezas al mismo tiempo, como si hubieran estado esperando esos nombres desde siempre. «Entonces así es como los llamaré», dijo Alejandro, con una sonrisa que no recordaba haber hecho en años. Desde ese día, el tiempo perdió su peso. Ya no pensaba en la muerte de Sofía con la misma punzada, sino con gratitud. Recordaba su voz, su forma de tocarle el hombro, y sentía que, de algún modo, ella seguía ahí, observando. Cada chispa que saltaba de la chimenea parecía un mensaje. Cada respiración de Luna, un recordatorio de que no todo estaba perdido. Sin embargo, mientras la calma lo envolvía, algo más profundo comenzaba a despertar. Una sensación de que aquellos caballos no eran simples visitantes, sino mensajeros. Había señales. La nieve caía solo sobre la mitad del tejado, los vidrios del ventanal no se empañaban cuando los animales respiraban, y cuando Alejandro tocaba el lomo de Luna, podía sentir un pulso bajo la piel, como si la vida misma latiera allí con una fuerza distinta. Una tarde, al abrir la puerta, notó algo más. No había huellas, ninguna. La nieve estaba intacta, como si los caballos nunca hubieran entrado. Se quedó mirando el paisaje blanco, con el corazón acelerado. «No puede ser», murmuró. Pero al volver la vista hacia el interior, Luna lo observaba tranquila, y en su respiración Alejandro sintió una verdad que no se atrevía a decir. Lo que estaba viviendo ya no pertenecía del todo a este mundo. Entonces se preguntó, casi en voz alta: ¿y si no son ellos los que están atrapados aquí, sino yo? Aquella pregunta le quemó el pecho. No respondió. Solo se acercó al fuego, extendió la mano hacia la llama y dejó que el calor le recordara que aún estaba vivo. Porque a veces, cuando la vida decide darte una segunda oportunidad, no lo hace con palabras, sino con silencios que curan. Y tú, que estás escuchando esto, ¿alguna vez sentiste que algo imposible te salvó justo cuando habías dejado de creer? Cuéntamelo en los comentarios. Quiero saber qué te hizo volver a vivir. El 6º día de tormenta amaneció con un silencio extraño, el tipo de silencio que no trae paz,
sino presentimiento. Alejandro se levantó temprano, encendió el fuego y miró por la ventana. La nieve cubría hasta el marco, como si el mundo hubiera decidido enterrar todo lo que aún quedaba vivo. Luna dormía cerca de la chimenea. Estrella y Nova respiraban acompasadas, envueltos en vapor cálido. La escena tenía algo sagrado, como si la vida entera se hubiese refugiado en esa pequeña cabaña perdida en las montañas. Pero algo en el aire había cambiado. Un olor distinto, un matiz metálico, un pulso que no venía del corazón ni del viento. Alejandro sintió que no estaba solo. Al principio pensó que era el cansancio. Se frotó los ojos, tomó el colgante donde llevaba el anillo de Sofía y lo apretó con fuerza. «Estoy perdiendo la cabeza», murmuró. Entonces 3 golpes suaves resonaron en la puerta. No el golpeteo violento de la tormenta, sino 3 toques rítmicos, casi educados, como si alguien esperara ser invitado. El corazón de Alejandro se aceleró. Tomó el atizador de la chimenea, avanzó hasta la entrada y abrió apenas una rendija. El viento lanzó una ráfaga de nieve hacia su rostro, pero entre los copos se dibujó la silueta de un hombre. Alto, cubierto con un abrigo marrón grueso, bufanda de lana, sombrero de ala corta. Sus ojos, oscuros y tranquilos, brillaban con una luz que no era del fuego ni del cielo. «¿Puedo pasar, Alejandro?», dijo la voz. No era un sonido, era un recuerdo. Alejandro quedó mudo. Abrió la puerta completamente. El hombre entró con paso firme, sacudiendo la nieve de los hombros. La tormenta parecía respetar su presencia, como si el propio viento se detuviera para dejarlo pasar. Sin pedir permiso, se acercó al fuego, extendió las manos y sonrió. «Has sido valiente», dijo con tono sereno. «No todos abren la puerta cuando el invierno llama». Alejandro lo observó en silencio. Había algo en ese rostro, las arrugas profundas, las manos curtidas, la mirada serena. Lo conocía, pero no sabía de dónde. El visitante se giró y lo miró con ternura. «No temas, no soy dueño de nadie, ni ladrón de caballos, soy solo un mensajero». Un escalofrío recorrió la espalda de Alejandro. Mensajero. Esa palabra resonó como una campana vieja. «¿De quién?», preguntó con voz quebrada. El hombre sonrió, y el fuego pareció crecer un poco, como si respondiera a su calma. «De alguien que te amó más de lo que comprendiste», dijo lentamente. «Sofía». El aire se cortó. Alejandro dio un paso atrás, tambaleando. La yegua Luna levantó la cabeza. Estrella relinchó suavemente. El visitante asintió con respeto hacia ellos, como quien saluda a viejos aliados. «Los caballos blancos son sanadores», explicó. «Aparecen cuando alguien ha olvidado vivir. Sofía sabía que estabas a punto de rendirte y pidió ayuda». «¿Ayuda a quién?», susurró Alejandro, apenas creyendo en sus propias palabras. El hombre levantó la mirada, y por primera vez el fuego reflejó plenamente sus ojos. En ellos, Alejandro vio algo imposible, el reflejo de un campo que conocía desde niño, una tierra húmeda, con surcos de arado y un viejo pozo de piedra. «Ayuda a mí», dijo el hombre. «José Cruz». El nombre cayó como un trueno en el silencio. José Cruz. Su abuelo, muerto hacía más de 50 años. El atizador cayó de sus manos. «No puede ser», murmuró Alejandro. Pero el visitante, su abuelo, solo sonrió. La muerte no borra los lazos que se forjaron con amor. Sofía me encontró donde descansan los que aún tienen algo que cumplir y me pidió que te recordara quién eras. Alejandro sintió cómo las lágrimas le ardían. «¿Y esos caballos?», preguntó entre sollozos. «Son mensajeros como yo», respondió José. «Ellos llegan cuando alguien necesita volver a creer». El silencio que siguió fue diferente al de antes. Era un silencio lleno, como si las paredes de la cabaña respiraran junto a ellos. El fuego crepitó y por un instante el rostro de Sofía se dibujó en las llamas, sonriendo. José se acercó, apoyó una mano firme en el hombro de su nieto y dijo con voz baja: «El amor no termina con la muerte, Alejandro, solo cambia de forma. Tú te has negado a vivir, pero ella no te ha abandonado. Ahora escucha, cuando la tormenta cese, no te quedes aquí».
Hay algo más allá esperándote. Alejandro intentó hablar, pero la voz no le salió. Su abuelo retrocedió hacia la puerta. La luz que entraba del exterior ya no era azul, sino dorada. El viento había parado. José asintió una última vez, con una sonrisa tranquila. «Vive, muchacho». Eso es todo lo que ella quería. Y al abrir la puerta, la tormenta desapareció. Solo quedó una neblina luminosa, y dentro de ella, la silueta de un cuarto caballo acercándose lentamente. El corazón de Alejandro se detuvo un segundo. Aquel animal era más grande, más viejo. Su pelaje blanco brillaba con un resplandor suave. Y sobre su cuello, marcada en el pelaje, había una huella de mano. La mano de Sofía. Mientras la figura de José se desvanecía entre la luz, Alejandro comprendió que lo imposible a veces llega de la forma más sencilla, como un toque, como un susurro, como un caballo blanco caminando en medio de la nieve. ¿Y tú? ¿Alguna vez sentiste que alguien que amabas te seguía cuidando, incluso después de irse? Cuéntalo en los comentarios. Quizá tu historia también sea un mensaje que alguien necesita oír. El cuarto caballo avanzó desde la neblina, como si emergiera de un sueño antiguo. Era más alto y más ancho que Luna, de paso lento y atento, una paciencia de árbol viejo en cada movimiento. Su pelaje no era un blanco idéntico. Tenía un matiz nacarado que capturaba la luz como si la guardara por dentro. Pero lo que detuvo la respiración de Alejandro no fue su tamaño ni su porte, sino la marca. Sobre el hombro izquierdo, nítida como una memoria obstinada, estaba dibujada la huella de una mano. No parecía pintura ni cicatriz, era como si el propio pelo hubiera decidido ordenarse en ese contorno humano. Alejandro supo de inmediato a quién pertenecía. No necesitó pruebas. Los ojos ya lo sabían antes que el corazón terminara de entender. Espíritu, así lo nombró en silencio, casi con reverencia. Se detuvo a pocos pasos y bajó la cabeza con un respeto solemne, una inclinación que no se hace por costumbre, sino por reconocimiento. Alejandro extendió la mano temblorosa, dudó un segundo y finalmente tocó el borde de la marca. Sentía tibieza, una tibieza limpia, como el calor de unas manos que acaban de abandonar un abrazo. Fue entonces cuando ocurrió. Un estremecimiento le subió por el brazo y se asentó en el centro del pecho, no como un susto, sino como una campana que suena honda, trayendo orden a todo lo que estaba disperso. Luna, Estrella y Nova miraban en silencio. No relinchos, no impaciencia, solo respiraciones, grandes, redondas, como si cada inhalación tejiera de nuevo el hilo invisible que une a los vivos con lo que ya no vemos. Afuera, el mundo era blanco. Adentro, el fuego crepitaba con una alegría discreta. José ya no estaba. La puerta, sin embargo, seguía entreabierta, y Alejandro tuvo la certeza de que la despedida no era ausencia, sino cumplimiento. Espíritu avanzó un poco más y acercó su cuello a la altura del rostro de Alejandro. No olía a establo, ni a tierra mojada, ni a sal. Olía a pradera seca en verano, a pan recién hecho, a sábana tendida al sol. Olores de casa, olores de la vida que Sofía había defendido hasta el último día. El hombre cerró los ojos. Detrás de los párpados, una imagen nítida. Sofía inclinándose para dejar la palma sobre ese mismo lugar, sonriendo con cansancio dulce, dejando un gesto que cruzaría el tiempo para encontrarlo cuando más lo necesitara. «Gracias», susurró sin dirigirse a nadie en particular y a todos a la vez. Desde ese momento, los días adoptaron una cadencia nueva. La tormenta perdió furia y se volvió nevada mansa, como si el cielo hubiera aceptado el trato. Alejandro dividió la madera con más decisión, reparó un remate flojo de la ventana, barrió el suelo con un ánimo que él creía perdido. Cada tarea, por simple que fuera, recobraba sentido. Poner agua a calentar, mezclar la avena, limpiar el borde chamuscado de la olla. Luna cojeaba menos. Estrella y Nova jugaban sin tropezar tanto. Espíritu, en cambio, parecía vigilar, un centinela tranquilo. Dormía poco, o al menos eso creía Alejandro. A menudo, al despertar de madrugada, lo encontraba de pie junto a la puerta, mirando hacia la nieve,
paciente como quien sabe que el amanecer llega incluso cuando nadie lo ve venir. Hubo más señales. Una mañana, la vieja caja de herramientas de Alejandro, que se abría a tirones desde hacía años, cedió suave a la primera caricia. El reloj de pared, mudo desde la enfermedad de Sofía, marcó de pronto 2 golpes precisos, solo 2, y volvió al silencio, como para recordar que el tiempo no es tirano sino acuerdo. Y quizá lo más extraño, el dolor en el costado, ese filo sordo que convertía cada respiración en una disputa, ya no regresó. En lugar de la punzada, había una calma nueva, una superficie de lago sin viento. Alejandro comenzó a hablarles más. No esperaba respuestas, pero recibía algo parecido. Atenciones. Luna ladeaba la cabeza cuando él le contaba cómo conoció a Sofía, en una fiesta de pueblo donde la música era torpe y la risa brillante. Estrella se acercaba cuando recordaba el primer invierno en la cabaña, con la estufa rebelde y la sopa aguada que fue mejor por ser suya. Nova, siempre cerca, parecía entender cuando el miedo lo rozaba por la noche, y Espíritu lo escuchaba como un padre escucha a un hijo que por fin se atreve a decir la verdad. No con prisa, no con soluciones, con una presencia que basta. El primer amanecer claro llegó como una bendición sin ceremonia. El cielo, después de días de lana gris, se estrenó en azul pálido. La luz entró por la ventana, rebotó en la madera y encontró la marca sobre el hombro de Espíritu, que brilló apenas, un destello mínimo íntimo como si dijera, «Estoy aquí». Alejandro se sorprendió tarareando una melodía antigua que no sabía que aún recordaba. No era himno, ni rezo, ni canción completa. Era el hilo melódico con el que Sofía tendía la mesa los domingos. Se detuvo, se reía solo, y la risa le salió limpia, sin culpa, sin miedo a que fuera traición. Ese mismo día, por primera vez, pensó en el futuro. No en uno grandilocuente, no en la vida que alguna vez pudo ser, sino en decisiones pequeñas y concretas. Revisar el techo del granero, ver qué maderas podían rescatarse del cobertizo. Tal vez, si el camino quedaba transitable, bajar al pueblo a por clavos y sal. Ideas sencillas, sí, pero eran ideas, y las ideas son el lenguaje de la esperanza. No todo era claridad, sin embargo. Cada paso hacia la vida traía consigo el rumor de la pérdida, no como sombra que prohíbe, sino como recordatorio que honrar. Por la noche, cuando el fuego se iba apagando, el silencio traía una pregunta antigua. ¿Y si todo esto se desvanece al derretirse la nieve? Alejandro no tenía respuestas definitivas. Miraba a Espíritu, que devolvía una quietud amable, y entendía que algunas certezas no se conquistan, se reciben. Como la luz de la madrugada, uno no la fabrica, apenas se prepara para cuando llega. Esa preparación tomó forma de ritual. Cada atardecer, Alejandro pasaba la mano por la marca de Espíritu, solo una vez, sin insistir. Luego tocaba el anillo de Sofía en el pecho y decía en voz baja, «Mañana. No, por favor, no, ayúdame, no me dejes. Solo mañana». La palabra se asentaba en la sala como una promesa modesta y poderosa. «Mañana haré pan, mañana arreglaré la puerta del gallinero, aunque ya no haya gallinas. Mañana encenderé el fuego más temprano. Mañana». Y fue en uno de esos atardeceres, con el rito recién aprendido, cuando oyó algo que ya no era el viento. Un crujido de madera, pasos cuidadosos sobre nieve compacta, el roce de un abrigo. Alejandro se tensó un segundo, pero la tensión se deshizo al reconocer esa mezcla de prudencia y terquedad. Javier, el vecino. No lo veía desde antes de la tormenta. Aún estaba lejos, pero su silueta se recortaba en el camino tímidamente abierto por el deshielo. «Mañana», repitió Alejandro sonriendo sin querer. El mundo, parecía, estaba empezando a volver, no como un ejército que irrumpe, sino como lo hacen las cosas que importan, de a poco, sin alardes, reclamando su sitio. Los caballos blancos, mientras tanto los 4, respiraban en una armonía que Alejandro hubiera jurado antigua, anterior a todas las tormentas. «Y tú, que has llegado hasta aquí,
¿Qué marca te sostuvo en tus peores inviernos? ¿Qué pequeño ritual te mantiene de pie cuando el ruido se apaga? Déjalo escrito. Tal vez alguien al leerte encuentre también su mañana. La visita de Javier rompió el silencio como un eco que traía consigo al mundo exterior. Alejandro lo vio acercarse con paso torpe, la barba húmeda por la nieve derretida y las manos metidas en los bolsillos de la chaqueta azul. Hacía meses que no lo veía. Lo último que recordaba era su voz desde la verja antes del invierno. Si algún día decides volver al pueblo, te esperamos en la cena de San Martín. Aquella invitación había quedado flotando en el aire como una broma sin respuesta. Pero esa mañana Javier volvió. Y no traía broma alguna. Solo una mezcla de asombro y sospecha cuando, al entrar, vio a los 4 caballos blancos dentro de la cabaña. «¿Qué diablos es esto, Alejandro?», dijo en voz baja, quitándose los guantes. Alejandro no contestó de inmediato. Había algo sereno en su mirada, un brillo que Javier no recordaba haberle visto jamás. El hombre se limitó a ofrecerle una taza de agua caliente con miel y apuntó con la cabeza hacia el fuego. «Son mis huéspedes», respondió por fin. «Y, de algún modo, mis maestros». Javier soltó una risa incrédula. «¿Maestros? Viejo, el aislamiento te afectó. En el valle corren rumores de que se perdieron unos caballos árabes de una finca cara. Ofrecen recompensa». Alejandro negó despacio. «Estos no están perdidos. Llegaron exactamente donde debían». El vecino lo miró, confuso, pero había algo en el tono que lo desarmó. No era la voz de un loco, sino la de alguien que ha hecho las paces con su destino. El resto del día pasó con una calma extraña. Javier ayudó a traer leña del cobertizo, y aunque no lo dijo en voz alta, se quedó más tiempo del que pretendía. Había calidez en el aire, un tipo de calor que no provenía solo del fuego. Cuando partió, al caer la tarde, se detuvo en la puerta y miró una vez más hacia Luna y los potrillos. «¿Y ese grande del fondo?», preguntó señalando a Espíritu. Alejandro sonrió apenas. «Ese no es un caballo, Javier, es una respuesta». Esa noche, cuando se quedó solo, Alejandro se sentó frente a la chimenea y pensó en las palabras que había dicho sin planearlo. Una respuesta. Sí, eso eran. Pero, ¿una respuesta a qué? Quizá a la pregunta que todos evitamos. ¿Por qué seguir viviendo cuando ya lo has perdido todo? Mientras el fuego se consumía, Luna se acercó lentamente y con un gesto maternal apoyó el hocico sobre el hombro del hombre. Era un movimiento simple, pero lleno de una ternura que desarmaba cualquier sombra. En ese contacto, Alejandro sintió una certeza nueva. Sofía no lo había abandonado a la soledad, sino que lo había conducido hasta un nuevo comienzo. No en otro cuerpo, ni en otra vida, sino en la misma que él había dado por perdida. Los días siguientes se llenaron de trabajo. Reparó la puerta del granero, limpió el viejo abrevadero y hasta volvió a colgar la campanilla de la entrada. La cabaña, que había sido su tumba emocional, empezó a oler a pan, a madera, a vida. El sol regresó y con él los caminos. Los vecinos comenzaron a subir de nuevo. Primero Javier con sal y clavos, luego Marta, la panadera, con una hogaza recién salida del horno. Todos traían curiosidad y todos salían diferentes. Nadie sabía explicarlo, pero había algo en aquella casa que calmaba. La noticia se esparció. Alejandro Cruz está de vuelta. Y así fue. No como antes, no como el granjero fuerte de los años jóvenes, sino como un hombre que había aprendido a escuchar la voz del silencio. En el pueblo comenzaron a decir que los caballos eran un milagro. Algunos querían comprarlos, otros tomarse fotos. Alejandro, sin enfadarse, los mantenía lejos. «No son míos», decía. «Solo me eligieron por un tiempo». Y una noche, mientras contemplaba el fuego junto a los 4 animales, entendió que ese tiempo era el regalo más grande que podía recibir, el de estar vivo sin miedo. Espíritu levantó la cabeza. En sus ojos había un brillo dorado que no venía del fuego, sino de otra luz, más profunda. Alejandro pensó en José, en Sofía, en todas las cosas que el invierno no había logrado congelar. Por primera vez,
comprendió que vivir no es retener lo que se ama, sino continuar caminando con las huellas de aquello que te amó primero. El amanecer siguiente trajo una calma inusual. No había viento, ni nieve, ni rastro de la tormenta. El cielo era un lienzo rosado sobre las montañas. Alejandro salió descalzo a la puerta, respiró hondo y sonrió. Los caballos estaban alineados detrás de él, mirando hacia el horizonte. Luna relinchó suave. Estrella y Nova se movieron inquietas, y Espíritu giró la cabeza hacia el hombre. En ese gesto, Alejandro creyó escuchar la voz de Sofía. «Mira bien, no es el final, es el regreso». El hombre asintió con los ojos húmedos y la sonrisa abierta. A partir de ese día cada amanecer tuvo propósito. Y tú que escuchas esta historia, ¿a quién necesitas perdonar para poder volver a vivir? ¿A otro o a ti mismo? Déjalo en los comentarios. Tal vez tus palabras sean el fuego que alguien más necesita esta noche.